Y si le dijera que la justicia en México acaba de admitir que su cerebro puede condenar a un inocente, incluso sin que se dé cuenta, lo que la ley creía objetivo, ahora sabemos que es vulnerable a un truco de la mente. Bienvenidos a una inmersión profunda en un cambio paradigmático que está redefiniendo el sistema judicial mexicano. Hoy desentrañaremos la tesis aislada con registro digital 2031-238, un documento que de la noche a la mañana ha puesto a la neurociencia en el epicentro de nuestros tribunales. Prepárese, porque lo que está a punto de escuchar no solo cambiará su percepción sobre la verdad legal, sino que le abrirá los ojos a cómo los fallos de nuestra propia mente han estado, quizás, distorsionando la justicia. ¿Es posible que un juez condene a un inocente basándose en un error de su propio cerebro o el de un testigo? La Suprema Corte ha dicho que sí, y hoy descubriremos cómo este reconocimiento no es solo un avance legal, sino una ventana hacia una justicia más humana y, paradójicamente, más científica. El Amparo Directo 42-2025 no es solo un número, es el epicentro de una revolución silenciosa en el derecho mexicano, una que ha abierto las puertas al neuroderecho. Esta disciplina emergente no es una fantasía de ciencia ficción, sino una rama vital que explora la intrincada intersección entre el funcionamiento de nuestro cerebro y la aplicación de las leyes. Por primera vez en la historia de nuestra jurisprudencia, nuestros tribunales han reconocido de manera formal y explícita que la justicia no reside únicamente en los fríos códigos legales, sino que es influenciada, de manera fundamental, por el complejo entramado de nuestras neuronas. Imaginen la escena. Un sistema legal construido sobre siglos de tradición y precedentes, de repente, se encuentra cara a cara con la cruda realidad de la neurociencia. La tesis aislada 2301-238, emanada de este amparo, es más que un simple fallo. Es una declaración de principios que sienta un precedente histórico. Nos está diciendo que la comprensión de cómo nuestros cerebros perciben, procesan y almacenan la información es tan crucial como la interpretación de un artículo constitucional. Esto significa que conceptos tan arraigados como la verdad procesal, la prueba plena o incluso la imparcialidad del juzgador ahora deben ser vistos a través de un lente neurocientífico. Ya no es suficiente con que una prueba parezca lógica o que un testimonio suene coherente. Ahora, el sistema legal debe cuestionar activamente si la forma en que esa información fue obtenida, procesada y valorada estuvo libre de distorsiones inherentes a la cognición humana. Este es el despertar del neuroderecho en México, un giro audaz que nos obliga a confrontar una pregunta incómoda. ¿Qué tan objetiva puede ser la justicia cuando es administrada por mentes humanas, falibles por naturaleza? Es un llamado a la humildad para el sistema judicial, una invitación a reconocer que incluso en la búsqueda de la verdad, nuestras herramientas más valiosas, nuestros cerebros, pueden ser a la vez nuestra mayor fortaleza y nuestra más grande debilidad. Este nuevo paradigma nos exige ir más allá de la superficie, explorar las profundidades de la mente humana para garantizar que la justicia no sea solo un ideal, sino una realidad palpable y sobre todo justa. Para entender la magnitud de este cambio, debemos sumergirnos en los hechos concretos que detonaron la tesis aislada 2031-238. El Amparo Directo 42-2025 giró en torno a un juicio oral donde, aparentemente, la prueba reina era la identificación categórica de un acusado por parte de la víctima. Sobre el papel parecía un caso cerrado. La víctima lo señaló directamente en el estrado, un testimonio que por tradición se consideraba irrefutable, pero la realidad era mucho más compleja y sutil, una red invisible de influencias que contaminaron la percepción de la víctima. Aquí es donde el tribunal, con una perspicacia notable, desentrañó la trampa invisible. Resultó que la víctima no solo había visto al acusado en audiencias previas, lo que de por sí ya genera familiaridad y puede sesgar el recuerdo, sino que además, terceras personas, quizás familiares, amigos o incluso autoridades, le habían asegurado que él era el culpable. Piense en esto por un momento. La memoria no es una grabadora perfecta, no reproduce eventos, los reconstruye. Y en esa reconstrucción es increíblemente vulnerable a la influencia de información externa. Este caso es un ejemplo de libro de texto de lo que en neurociencia cognitiva se conoce como sesgo de confirmación o
efecto de desinformación posterior. La mente de la víctima, en lugar de recuperar el recuerdo puro del evento original del crimen, estaba siendo contaminada y moldeada por la familiaridad con el rostro del acusado debido a las exposiciones previas en el tribunal y, lo más grave, por las sugestiones de terceros que le decían quién debía ser el culpable. El primer tribunal colegiado, al analizar esta situación, llegó a una conclusión audaz y fundamental. Basar una condena en una identificación tan evidentemente viciada, una memoria comprometida por sesgos cognitivos tan claros, era de plano contrario a derecho. No se trataba solo de un error de procedimiento, sino de una afectación directa a la verdad material y a la garantía de un debido proceso. Este fallo no solo revocó una sentencia, sentó las bases para que el sistema judicial mexicano, por primera vez, abriera sus ojos a la ciencia de la memoria y la cognición, reconociendo que la percepción humana, aunque sea la base de muchos testimonios, está lejos de ser infalible y puede ser fácilmente manipulada o distorsionada, incluso sin intención. Es un llamado a la cautela, a la humildad y, sobre todo, a una mayor sofisticación en la valoración de la prueba testimonial. La tesis 2003-238 no es un mero adorno en el cuerpo jurídico mexicano, es una directriz clara y, lo más importante, obligatoria en su razonamiento para todos los operadores de justicia. Su mandato es inequívoco. Los juzgadores tienen el deber ineludible de advertir, en la medida de sus posibilidades, la concurrencia de sesgos cognitivos en los testimonios que les son presentados. Pero la tesis va mucho más allá de una simple advertencia. Es una invitación a la modernización de la práctica judicial. La justificación que acompaña a este importante documento señala algo crucial. Bajo nuestro sistema de valoración libre y lógica de la prueba, es jurídicamente viable y de hecho necesario utilizar el conocimiento científico para sustentar las determinaciones judiciales. Esto significa que la neurociencia, la psicología del testimonio y la cognición ya no son campos ajenos al derecho, son herramientas esenciales para desentrañar la verdad. El neuroderecho, a través de esta tesis, expone una realidad incómoda pero fundamental. Ni las versiones de los testigos ni, y esto es aún más impactante, las decisiones de los propios jueces son siempre objetivas. Somos seres humanos, y nuestras percepciones, recuerdos y juicios están constantemente influenciados, a menudo sin que nos demos cuenta, por nuestras experiencias personales, nuestras emociones, el contexto social e incluso por atajos mentales que nuestro cerebro utiliza para procesar información rápidamente. Estos atajos son los temidos sesgos cognitivos. La tesis reconoce que una persona puede testificar con la más absoluta convicción, creyendo genuinamente en su recuerdo, cuando en realidad ese recuerdo ha sido distorsionado por factores externos, como la sugestión, el estrés o la familiaridad. De la misma manera, un juzgador, con toda la intención de ser imparcial, puede verse influenciado por un sesgo de confirmación, buscando evidencias que validen una hipótesis inicial, o por un sesgo de anclaje, dejándose llevar por la primera información relevante que recibe. Por todo esto, identificar la presencia de estos sesgos cognitivos ya no es una mera curiosidad académica, es ahora un elemento determinante para definir la absolución o la condena de una persona. La justicia no puede permitirse ignorar la ciencia de la mente. Este nuevo enfoque exige una formación continua para jueces, magistrados y abogados que ahora deben ser capaces de reconocer y argumentar sobre la presencia de estos sesgos. Es un paso gigante hacia una justicia más informada, más precisa y, en última instancia, más justa, al reconocer que la verdad no solo se encuentra en lo que se dice, sino en cómo se procesa aquello que se dice. Si la tesis 2003-238 pone la lupa sobre los testigos, con una audacia aún mayor, también audita al juez. El texto oficial de este pronunciamiento no solo se limita a la esfera de la percepción del testigo, sino que explícitamente menciona el deber de evitar que los sesgos incidan en la toma de decisiones judiciales. Esto es un verdadero punto de inflexión. Durante siglos, la figura del juez se ha revestido de una autoridad casi incuestionable, asumiendo su imparcialidad como un hecho inherente a su investidura. Pero esta tesis nos dice que incluso los jueces, como seres humanos, son susceptibles a las trampas de la mente. ¿Qué significa esto en la práctica para un juez?
Significa que no basta con aplicar la ley y valorar la prueba. Ahora debe autoanalizarse. Debe ejercer una metacognición, es decir, pensar sobre su propio pensamiento. Las preguntas cruciales que ahora resuenan en la mente de un juzgador son: ¿estoy condenando a esta persona porque la prueba presentada es contundente, objetiva y libre de vicios? ¿O mi cerebro está tomando un atajo cognitivo? ¿Estoy siendo influenciado por la presión social del caso, por mi propia historia personal, por un prejuicio inconsciente hacia el acusado o la víctima, o por la forma en que se presentó la información en el juicio? ¿Estoy validando un testimonio porque me pareció emocionalmente convincente, aunque las bases neurocientíficas de ese recuerdo sean frágiles? El Amparo 42-2025, a través de esta tesis, establece un estándar elevado y sin precedentes. Una sentencia, para ser legítima y verdaderamente justa, debe estar alejada de estos vicios cognitivos. Esto no es una sugerencia, es una exigencia. El razonamiento probatorio, esa compleja cadena de inferencias que lleva a una conclusión de culpabilidad o inocencia, ahora debe ser sometido a un escrutinio mucho más riguroso, casi científico. Esto eleva el estándar del razonamiento probatorio a un nivel científico, obligando a los jueces a justificar sus decisiones no solo en términos de lógica jurídica, sino también en términos de la fiabilidad neurocognitiva de las pruebas y de su propio proceso de valoración. Ya no se trata solo de qué tan bien se aplica la ley, sino de qué tan bien se entiende y se controla la maquinaria humana que la aplica. Es un llamado a la humildad y a la autocrítica para quienes detentan el poder de decidir sobre la libertad y el destino de las personas. La justicia, bajo este nuevo paradigma, ya no puede ser ciega a las complejidades de la mente humana, incluyendo la del propio juzgador. Es un avance hacia una justicia más consciente, más robusta y sobre todo más confiable, al reconocer que la imparcialidad no es solo una intención, sino una habilidad que debe ser cultivada y auditada constantemente. Si usted es abogado, defensor o agente del Ministerio Público, esta tesis no es un mero concepto académico. Es su nueva herramienta de trabajo afilada y poderosa. La tesis 2003-238 ha cambiado las reglas del juego y le ha otorgado una ventaja estratégica invaluable en la sala de audiencias. Ahora, ya no está limitado a cuestionar una identificación o una valoración judicial solo por falta de lógica o inconsistencia. Ahora puede y debe cuestionarla por la presencia de un error neurocientífico documentado. Imagine el escenario: una identificación visual en el juicio. Antes, un abogado defensor podría argumentar sobre las condiciones de iluminación, la distancia, el tiempo de observación. Ahora, con esta tesis en mano, puede ir mucho más allá. Puede invocar principios de la psicología del testimonio y la neurobiología para argumentar que la memoria del testigo pudo haber sido contaminada por información post-evento, por el estrés, por un efecto de familiaridad o incluso por la forma en que la fila de identificación fue presentada. Puede llamar a un experto en neurociencia forense o en psicología cognitiva para que explique al tribunal los mecanismos por los cuales una memoria puede ser falible y cómo esos sesgos pudieron haber operado en el caso concreto. Para el Ministerio Público esto también representa un desafío y una oportunidad. Ya no basta con presentar un testimonio creíble. Ahora debe asegurarse de que ese testimonio sea también fiable desde una perspectiva neurocognitiva. Esto implica un rediseño de los protocolos de investigación, especialmente en la obtención de declaraciones y la realización de identificaciones, para minimizar la posibilidad de introducción de sesgos. Deberán ser proactivos en demostrar que los testimonios clave han sido obtenidos y valorados con conciencia de los sesgos cognitivos. El futuro de la justicia penal en México exige que los magistrados, y de manera crucial, los litigantes dominen conceptos de psicología del testimonio y neurobiología. Ya no es una opción, es una necesidad. La 11ª época de la jurisprudencia nos está diciendo alto y claro que la verdad jurídica ya no puede ignorar la verdad biológica, la verdad de cómo funciona nuestra mente. ¿Ignorar esta realidad es construir castillos de naipes sobre la falibilidad humana? Aquel abogado que no entienda cómo funcionan los sesgos cognitivos, cómo se forman y distorsionan los recuerdos, estará en clara desventaja. Cómo las emociones afectan el juicio o cómo la sugestión puede implantar falsas memorias, estará en clara desventaja. La justicia en esta nueva era
será neuroinformada o simplemente no será justicia. Es un llamado a la actualización constante, a la interdisciplinariedad y a una comprensión más profunda de la naturaleza humana para poder servir mejor a la ley y a quienes la buscan. El amparo directo 42-2025, bajo la ponencia visionaria del magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde, se erige como un recordatorio contundente de que el derecho, lejos de ser una disciplina estática, es una ciencia viva, en constante evolución y perfeccionamiento. Al identificar y exigir la consideración de los sesgos cognitivos en el proceso judicial, no solo estamos añadiendo una capa de protección sin precedentes para el inocente, sino que estamos fortaleciendo de manera sustancial la integridad y la credibilidad de todo nuestro sistema judicial. La justicia mexicana ha dado un paso audaz hacia el futuro, reconociendo la complejidad de la mente humana en su búsqueda incesante de la verdad. Gracias por acompañarme en este desglose técnico y revelador. Si desea profundizar en los fundamentos y alcances del Registro Digital 2031-238, le dejo la referencia exacta en la descripción del video. Suscríbase para más análisis de vanguardia jurídica y manténgase informado.